Hola, bienvenidos a un espacio más de Descubriéndonos. En nuestro episodio número 6 tenemos a una invitada autotrascendente para que nos cuente y nos narre y nos comparta su historia autotrascendente. Erika Beque, la quiero muchísimo, la admiro mucho y bienvenida, Erika. Gracias, Uri. Ay, es un placer de verdad tener a Erika aquí. Ella nos viene a contar una historia súper conmovedora y de muchísima fuerza interna también a la vez. Y de verdad es un gusto tenerte aquí. Sabemos que vienes de lejos, sabemos que hiciste un trayecto y así que doblemente agradecidas, de verdad. Entonces, Gracias a ustedes por invitarme, gracias siempre por su amistad, por acompañarme durante todo este proceso. Pues pues bienvenida. bienvenida y cuéntanos por Gracias. dónde quieres empezar. Bueno, pues mi nombre es Erika, como les dijeron. Inicio diciéndoles que tengo 48 años, próxima a cumplir 49 en unos días, con una historia que incluso dándole estructura para iniciar o para saber cómo se las cuento, se me hace hoy complicado saber qué has vivido o qué he vivido todo eso si hablo en tercera persona. Yo soy mamá de Jime, esposa, hija, amiga, y mi historia comienza cuando me embarazo a los 17 años de mi única hija, de Jimena. Nace muy prematura y se queda en incubadora 2 semanas más o menos, me la dan de alta y es ahí donde empieza mi proceso de ser mamá, de ese lazo y de ese amor que seguramente ustedes van a entender que hay con los hijos, ¿no? Y bueno, pues empieza a desarrollarse de una manera normal hasta que llega un momento en el que nos damos cuenta que era muy inquieta, pero demasiado inquieta, no había manera de cómo controlarla. Y en una cita con el pediatra que siempre fue quien la llevó hasta, pues incluso creo que hasta los 18 años fue su médico, me dice, oye, si Jimé es muy inquieta, podemos darle algún medicamento, podemos tranquilizarla o hay la opción de que pueda ser controlada con que la canses, con ciertas actividades. Y entonces decidimos meterla a karate, a los Boy Scouts y empieza como su desarrollo normal, por así decirlo. Y posterior a eso, pues todo su desarrollo, digamos que yo lo veía normal en una niña y empieza su adolescencia y empezamos a ver cambios pues de humor, de no querer salir, de ser un poco más rebelde, de ser más dormilona, de no ser tan sociable, de apagarse un poco y justo al cumplir los 15 años es su primer intento de suicidio. Y es ahí donde realmente creo que empieza nuestra historia porque en ese momento pues llegamos a casa, la vimos que estaba mal, nos dice que se había tomado un medicamento, que se quería morir y la llevamos, bueno, se habla una ambulancia, la llevamos al médico, le hacen un lavado de estómago y empieza como ese proceso, hoy lo veo como ese proceso en donde empiezas a recibir miradas de acusación, ¿sabes? Porque incluso en el hospital, hace ratito lo comentaba, empiezas a ver que es como la curiosidad de mucha gente, pero también como esas miradas de culpa, de, ay, es que se quiso matar la hija, porque será? La mamá no está con ella, no le dan atención, no la quieren, no la comprenden. Y empiezas a vivir como que toda esa falta creo que, de educación, de empatía, de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo Con todo tomabas tú eso. estas primeras miradas como dices, de acusación, En ese momento, fíjate que al principio hubo un momento en que me molestaron. Y me molestaron más porque además
Mi mamá trabajaba en ese momento en el ISSSTE y entonces a donde llevamos a Jime fue al ISSSTE, Ok. justamente con los médicos que ya sabíamos, entonces, y que conocíamos y que todo, pues siendo en el estado donde vivimos, pues era una clínica muy chiquita. Y entonces, pues a través de todos los años, pues conocías a las enfermeras, a los camilleros, a los médicos y todo. Y cuando se hace es que llegó la hija de Isihara y porque se trató de suicidar, al principio me molestó las primeras miradas, ¿no? Y era así como que, o sea, no le busques porque ahorita veo quién me las paga. Pero ya después, alguien que siempre ha sido como regrésate a la tierra, que es mi esposo, fue de, ¿y vas a perder el tiempo en eso o ponemos todo nuestro La esfuerzo y atención la donde debe atención ser. donde debe de ser? Oye, perdón, Erika, Entonces, y una vez que regresan a casa después del primer intento, ¿le preguntaste a Jime por qué lo hiciste? O sea, sí. como hablar con ella. Sí, ella me decía, sí lo intentamos, pero ella en ese momento empezó a cerrarse mucho, mucho el decir, no sé, no me importa, no quiero hablar, este, y bueno, pues nos recomiendan que, justo también en ese momento también les platico que ella es diagnosticada con hipotiroidismo, Ok. y entonces una parte de no sé, una consecuencia del hipotiroidismo nos dicen que es la depresión. Y entonces el médico la empieza a tratar como por depresión, pero derivado del Y hipotiroidismo. ahí ustedes se relajan un poco, dicen, ya Ahí fue encontramos así el como porqué, encontrar el la porqué. respuesta. Y a manera de que se tratara la tiroides y a manera de que tomara el medicamento y que esto pues pensábamos que eso iba a ceder, porque además no teníamos por qué dudar Claro, del diagnóstico de Del alguien del especialista, claro. especialista, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues empieza el proceso, empezamos a buscar ayuda también psicológica, porque en ese momento no las recomiendan. Toma Jime como, no sé, a lo mejor como 6 meses terapia, precisamente con el del ISSSTE. Y bueno, pues vemos cierto cambio en que, bueno, pues estudiaba, pero seguía así como apagada, pero pues nosotros entendíamos, dormía mucho. Y otro síntoma de los hipotiroideos es que duermen mucho. Entonces todo lo relacionábamos a eso que nos habían más la dicho, adolescencia, ¿no? más la Y adolescencia. más a una parte orgánica. Así es. Entonces, pues bueno, pasa el tiempo, sigue ella con su tratamiento. A los 21 tiene un episodio en la escuela en que le toca, estaba estudiando en ese momento su primera carrera y le toca a un maestro que en esa universidad todo el mundo le teme. Es de los maestros que tenían la fama de, o sea, aquí te portas Del bien y terror. haces y del terror, ¿no? Y le toca a ese maestro y sí, efectivamente, o sea, de verdad que yo la veía que eran las 3 4 de la mañana y estudiando y leyendo. Y mamá es que me toca clase y mamá esto. Pero además también nosotros, bueno, primero es nuestra única hija y después derivado de lo que ya habíamos vivido con ella, de haber sido prematura, de haberla esperado, de muchas cosas, pues la verdad es que la sobreprotegimos mucho. Y entonces no, Jimé no era de poder ir a la escuela sola, siempre era de llevarla a la escuela, incluso a la universidad y de decir a qué horas vas a salir para poder regresar. Como que esa parte también la abrazamos y le pusimos la burbuja de cristal de De nada te puede única tocar. hija, ¿no? Claro, Aparte. de única hija. Y entonces, bueno, pues justo ahí a los 21 tiene su segundo intento de suicidio. Volvemos a platicar con ella y me decía, ma, es que estoy cansada, ma, me sentía muy presionada, no puedo dormir, esto, el otro. Intentábamos nuevamente buscar ayuda psicológica, pero Jimé me decía que no, o sea, en esa parte ella estaba muy renuente hasta que encontramos a una psicóloga que al principio, digamos que las 2 primeras sesiones fue como muy tranquila con Jimena, pero en su tercera sesión la confrontó mucho.
pero la confrontó creo que de una manera en la que Jiménez se sintió agredida, lejos de sentir un espacio en el que Seguro. pueda ser seguro, libre, no sé, hoy lo puedo decir con empatía, con humanidad, se sintió muy agredida, entonces se vuelve a cerrar Jimena y dice no quiero más terapia, no puedo, esto no es para mí, piensan que estoy loca, piensan, porque además, ¿cómo relacionan? Hoy veo mi vida de dos formas. Hay un mundo hacia afuera y un mundo que estamos creando ahora. Y el mundo hacia afuera dice, es que solamente los locos van al psicólogo, ¿no? Entonces, no es cierto. Hoy lo veo en mi mundo de este lado. El mundo interior. En mi mundo interior, que no es cierto. No es que uno esté loco, no es que te digan cómo vas a vivir. Te ayudan a ponerle nombre a cada cosa que vas sintiendo. Claro. Cosa que en otro momento, pues no lo sabía. Oye, Erika, y en ese momento, en ese segundo intento, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿qué pasa contigo o con tu familia al final? Porque a los 15 años dijeron, bueno, esto es lo del hipotiroidismo. En este segundo intento, ¿qué pasa con ustedes? En ese segundo intento, por cuestiones de trabajo, Jimé vivía con mi mamá Ok. y con mi hermano, y entonces se vuelve como más preocupante la situación, pero en un estrés colectivo de lo que era nuestra familia, ¿no? Porque además nos decían, hay que contar los cuchillos, se mete a bañar y hay que ver que no tome nada. Como ya lo había intentado con medicamentos, hay que tener los medicamentos bajo llave, no la puedes dejar sola en ningún momento. Entonces, todos contribuíamos a la parte pues de vivir ese estrés, de no dormir, de ver qué estaba comiendo, qué tenía abajo de la cama, invadimos su privacidad. O sea, cosas que hoy me doy cuenta que digo, ¿cómo fue posible, no? Que llegara a hacer eso, pero bueno, pues en Yo ese creo que momento cualquiera eran lo las. hubiera hecho, la verdad. O sea, no, de ponerte así con ojos de halcón, literal. Sí, que además vives un estrés que no, o sea, no es vida, hoy lo veo, no es vida, hoy lo puedo contar mucho más tranquila, hoy puedo decir que hay cierto descanso también físico. A lo mejor mucha gente pudiera malinterpretarlo en decir, ¿cómo puedes decir que hay cierto descanso después de que ella partió? Sí, ese es uno de los regalos que ella me dio con toda esta situación, porque además de verdad que era un estrés muy, muy grande. En ese intento ella toma un camión y se desaparece toda la noche, En ese segundo. en ese segundo Ok. intento. Y me acuerdo que mi esposo y yo nos subíamos a un carro y toda la noche nos las pasamos dando vueltas en donde vivimos. Buscando. Y veíamos y decíamos, en tal lugar vamos a ir a buscarla y ahora en tal lugar y no, yo creo que esto. Y como yo era mayor de edad y hay que ver qué movimientos hizo en la tarjeta para ver en qué lugar está cerca. Y no, o sea, de verdad que fue muy, muy complicado. Al siguiente día, como a las 6 de la mañana, yo la publiqué en un grupo de Facebook que alguien me ayudara a buscarla, que si la veían. Y a las 6 de la mañana me llega un comentario y me dice, está en tal lugar. La acabamos de ver ahí sentada en la calle. Entonces ya voy y ahí fue otra vez, como tú dices, o sea, ¿cómo fue tu vida? Un estrés. Porque por eso también era la parte de decir, no la puedes dejar sola, que no se vaya sola, porque no sabes a qué va a pasar. Y, y ya ahí creo que la intuición, hoy entiendo bajo la guía de Bogie, hoy entiendo que la intuición no se equivoca. Y creo que ahí mi intuición de mamá sabía que había otra cosa que no era lo hormonal, como me decían, que no era nada más la tiroides ni las consecuencias, sino que había otra situación. Y bueno, pues en su tercer intento ella parte, logra trascender un 11 de enero y estando separadas porque además yo estaba en Toluca
y ella vivía en Pachuca porque estaba estudiando su segunda carrera. Y ese día en la mañana hablo con ella y me dice, oye, ma, para esto, eso fue un lunes 11 de enero. El domingo me dice, oye, mamá, tengo un extraordinario, no sé por qué. En la noche me mandaron la liga, lo voy a presentar. El lunes en la mañana hablo con ella, le digo, ¿cómo estás? En plena pandemia, además. Factor pandemia. Factor pandemia. Y hablo con ella y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, muy cansada, pero bien, te quiero mucho. Y fue la última vez que hablé con ella. Entre la 1 y las 3 de la tarde, ella decide suicidarse. Y bueno, pues cuando me avisan, me acuerdo que estaba cocinando y me quemé, pero yo le decía a mi esposo, es que necesito sentir otra cosa, porque yo siento que esto es una pesadilla, esto es un sueño. Y me pegué y me acuerdo que él me decía, a ver, tranquila, necesito que estés tranquila. ¿Quieres ir a Pachuca? Necesito que estés tranquila porque tenemos que viajar. Y bueno, pues nos subimos al carro, nos perdemos, a pesar de que ya sabíamos el camino, nos perdemos. Claro. Llegamos mucho más tarde a Pachuca y ya cuando llegamos, pues ella ya estaba en Semefa. Y hoy, dando sentido a todo lo que hemos trabajado, para los que no puedan entenderlo, Boggy ha sido mi compañera de este camino de hace ratito hacíamos la cuenta de más de 100 sesiones de terapia y la que las lleve ser. y más en ese camino, pues bueno, hoy entiendo que hay circunstancias que puedes ir acomodando en tu vida, que por algo nos perdimos, porque estoy completamente segura que si yo hubiera llegado a la casa y en ese momento no hubieran todavía levantado su cadáver, no había poder humano que me la arrancara de los brazos. Eso sí lo tengo muy, muy claro. Y bueno, pues ahí empieza un proceso de nuevamente, como dices, Moni, de la falta de empatía, porque en Semefo, con los policías, en el lugar donde ella vivía en Pachuca, se hace así como el escándalo de que se suicidó, sale en el periódico, la falta de empatía de las autoridades y sí tenía novio y no fue porque se peleó con los papás y no se drogaba, claro. Y o sea, cosas así que inventa, en ese la momento, gente inventa. sí, claro, pero que además en ese momento no puedes reaccionar. O sea, hoy entiendo, yo le decía a mi esposo que esa parte, quizás esas primeras 24 horas para mí fueron fatales, porque era de ir a Semefo y luego regresa a ir a declarar y todos los papeles y toda la parte de trámites que se tienen que hacer. Creo que esa parte, creo que por ahí también podríamos empezar diciendo que deberían de tener un poco más de empatía y humanidad. Sensibilidad, sí. Sensibilidad con quienes estamos viviendo ese proceso, porque además te lo hacen muy complicado. Porque es ir a Semefo, regresa y luego tienes que ir a declarar con el Ministerio Público y luego regresa para que te den el otro documento para que puedas buscar a la funeraria y luego que, no, pero como fue por suicidio, entonces no puedes incinerar, tienes que inhumar. Y entonces, o sea, todo ese tipo de cosas llega un momento en que te lo complican demasiado y con lo que estás viviendo no tienes cabeza ni para tomar un trámite decisiones. Cero más. Sí. Y bueno, pues Jimé, decidimos que se inhumara en Pachuca, cerca de la familia, y nuevamente otro tema, ¿no? Nadie quería abrir la fosa en donde la íbamos a inhumar porque era por suicidio. Entonces terminamos por sepultarla quizás a las 8 o 9 de la noche. Te digo, plena pandemia, porque además no podía haber mucha gente en los panteones, en las juntas. De verdad que fue un tema muy complicado. Me quedo en Pachuca unos días y me acuerdo que
es ahí donde creo que empieza mi camino y sin saberlo yo, la responsabilidad de vivir. Porque lo único que yo quería era morirme. Y me acuerdo que mi mamá en ese momento me dice, gorda, tú sabes lo que yo estoy sintiendo ahora también, porque no nada más es tu hija, es nuestra hija, porque ella vivió también conmigo, porque ha sido mi responsabilidad, porque ha sido mi amiga, porque ha sido mi compañera, por muchas cosas. Y tú sabes, hoy está sintiendo esto, por favor no me hagas que lo viva doblemente. Y, ¿Y cómo le respondes cuando lo único que querías era irte con tu hija, ¿no? Pero entiendo ese dolor que ella estaba Tu viviendo. mamá con su intuición también. Claro, y justo, ¿no? Justo esa Claro. parte de intuición. Y dije, está bien, no te preocupes, no voy a hacer nada. Nos regresamos a Toluca y empieza esa parte de decir, no quiero saber de nadie. Ok, voy a vivir, en mi cabeza lo ponía y decía, voy a vivir, pero cerré cortinas, cerré, puse cartones. Me acuerdo que en la entrada puse cartones para que no entrara luz. En ese inter también me empezó a dar todo lo que comía, vomitaba. Entonces, no podía salir de casa, me generaba mucha ansiedad el pensar que salía de casa y que iba a sonar el teléfono. O sea, todavía mi mente estaba atrapada en ese momento. Choqueada, Estabas claro. atrapada en la muerte. Así es. Entonces, de verdad que en ese inter también en plena pandemia acababa de pasar lo de nuestra gorda, nos volvemos a quedar sin trabajo y cada vez que salía Julián, en ese momento él toma un trabajo de jardinería y regresaba y me decía, ¿y esto nuevo? Y veía algo nuevo tapado. Y algo nuevo tapado, y no había poder humano. Yo le decía, me dice, si quieres que prepare algo de comer, porque vas a comer tú, traes las cosas, yo no salgo. Y no como tampoco. Y no salgo. No, porque en ese momento también era, sí sentía a veces la necesidad, también lo reconozco, sí sentía a veces el dolor y la necesidad de comer, porque tu organismo te lo dice, pero también así como comía, salía. Claro. O sea, no había algo que me pudiera mantener ni consciente ni con un sentido de vida, que hoy puedo utilizar esas palabras. En ese momento eran nulas en mi historia. Y bueno, pues empieza, alguien me dice, Erika, tienes que buscar ayuda. Para esto, ese alguien, me acuerdo mucho que cuando yo me encerraba en la casa, yo gritaba y aullaba de dolor. Y entonces mi vecina va y me toca. Me dice, ¿estás bien? Ella ya sabía lo que había pasado y le decía así. Y me decía, Erika, es que tus gritos se oyen. Y le decía, no importa, o sea, pon música, no importa, o sea, a mí nada más no me moleste. Y me dice, no, tienes que buscar ayuda. Y empiezo a buscar ayuda en el teléfono. Oye, Y perdona que te interrumpa. A ver, pero dices que estabas a oscuras casi, ¿no? En este dolor que yo creo que nadie lo puede entender más que alguien que lo ha vivido. Este, de verdad, o sea, ahí decides, necesito ayuda. ¿Qué te hace como esa partecita de quiero salir de aquí, de este dolor? porque yo veía que a mi alrededor estaba arrastrando a ese dolor a los demás. Okay. A mí siempre mi mamá me decía que era mamá gallina. Siempre me decía, Erika, eres mamá gallina, porque a todo el que ves quieres abrazar y darle y protegerlo y sentirlo. Y así era yo con mi familia, así he sido yo con mi familia. A mí me gusta mucho cocinar, entonces no había cosa que me dijeran, yo quiero, había días, por ejemplo, que Jimena me decía, oye, ma, yo quiero palomitas de azúcar. Ah, sí. Y si mi marido me decía, yo quiero palomitas de sal, no importaba, aunque yo me estuviera en la cocina, iba a un lado a dejar palomitas de azúcar y ahí al otro palomitas de sal. Yo Eres una siempre he mujer sido así. apapachadora. Sí, siempre he sido así. Entonces, cuando veo que estaba arrastrando a esa crisis a mi mamá, porque en ese inter, bueno, pues nos hablábamos diario, porque ella seguía viviendo en Pachuca, y le decía, mamá, ¿dónde fuiste?
no a ningún lado, si tú no sales yo no voy a salir. Oye, ¿qué comiste? ¿Tú ya comiste? No, no tengo hambre. Ah, bueno, pues entonces yo tampoco. Y cuando empieza a ver esa parte como Fue como un espejo para ti. sí fue como un espejo, pero era más por la parte de decir por ella, ¿sabes? Claro. Y bueno, pues empiezo a buscar ayuda, encuentro en Facebook un grupo que decía que era por suicidio. Y entonces me conecto ahí, me ingreso al grupo y empiezo a platicar con una mamá que su hijo se suicidó con 2 días de diferencia de mi gorda. Y entonces empezamos a platicar, nos añaden a este grupo, que en ese momento éramos a lo mejor 30 y tantas personas, y pues me acercan a Ogi. En ese momento me acercan a ella, me dicen, oye, bueno, pues ella, los que necesiten psicólogo, los que necesitan ayuda de terapia, se les van a regalar creo que 2 sesiones, no Eran recuerdo, 4 sesiones. 4 sesiones. Y bueno, también en ese momento te platico, Moni, que pues nos habíamos quedado sin trabajo, parte de todos nuestros ahorros mi hermana, con mi mamá, con la familia habíamos cubierto los gastos de Jimmy y pues mi esposo literal se iba a cortar pasto a buscar a las casas y lo que pudiera cobrar para poder traer de comer a casa. Y entonces me acuerdo mucho que cuando yo ingreso a ese grupo, alguien pone, fíjate, ahorita lo recordé, alguien pone, ay, ¿cómo puedes tener internet y teléfono, pero no puedes pagar una terapia? Y de verdad que Julián se esforzaba porque me decía, no te puedo dejar sin eso. Porque a la par era cuando yo empezaba a tomar las terapias con Bush. Okay. Y entonces, bueno, pues me acercan a ella, empiezo a trabajar con ella y le empiezo a platicar, pero además creo que fue en ese momento la conexión con ella, la empatía y poder empezar a entender qué era lo que me estaba pasando. Y eso, pues hace ratito sacábamos la cuenta, vamos a cumplir 3 años de conocernos. Que de esas 4 sesiones fueron 100, no sé Ciento y algo. Se extendió un poco. Sí, claro. Y dentro de todo ese proceso, bueno, pues puedo empezar a salir de casa, puedo empezar a comer, puedo empezar pues no a vivir en ese momento, a sobrevivir. A sobrevivir por las cosas básicas, por decir, puedo comer un poco, puedo salir, me puede dar un poquito el sol, pero no tanto, me regresaba, no dormía, tenía unas pesadillas impresionantes. De verdad que cuando yo le hablaba a Bogi, cuando tenía sesión con ella, le decía, es que no duermo, sueño con muchas cosas feas. Pero que además en ese proceso, por un lado está Bogi, que empezamos ese proceso de logoterapia, de empezar a ayudarme a ver que había otra manera de vivir. Pero por el otro lado, el grupo en el que yo me había acercado, todos habían partido por suicidio, pero todos estaban como enlazados a seguir teniendo contacto con el más allá. Okay. Entonces eso me empezó a generar a mí mucho conflicto. Por un lado, con Bogi trabajaba hacia la vida. Y por el otro lado era mi contacto con seguir con la muerte, ¿no? O sea, al final este grupo estaba solamente enfrascado como en el duelo, en el dolor, en la muerte. En querer seguir teniendo contacto con los seres queridos, pero no había esa parte de poder ayudarte a sanar, porque además creo que el proceso es ese. El proceso que se trata de ir sanando. Como vivir a pesar de. Claro. Así y es. Poder ir dándole esa mirada a tu propia historia, ahorita que decías, desde que nace tu hija,
Yo creo que esto también te dio la oportunidad de verte a ti desde que tú naces, de poderte dar la mirada a ti misma, ¿no? Y a tu propio proceso de vida y todo esto que te había tocado vivir. Pero que además eso te tocó a ti ayudarme a descubrirlo mucho Sí, pero fuimos después. descubriendo juntas. Mucho después, porque cuando yo me acerco a terapia contigo, realmente no era por querer estar sana, ¿sabes? No era por querer vivir, era por dejar de sentir dolor. Claro. Porque eso era, yo le decía a Bogi en las terapias, lo platicábamos, me decía, es que un año constante lloraste en cada terapia. De principio a fin, los 60 minutos lloraba. Bueno, aparte siempre he sido muy chillona, pero aparte era como, en ese proceso fue cuando me empecé a dar cuenta que era sanarme para poder dejar de sentir dolor. Y yo... Ahí ya estabas convencida un poco de quiero ya empezar a... ¿Ya cambiaste de sobrevivir a vivir o seguías en el sobrevivir, pero sobrevivir sin dolor? Sobrevivir sin dolor, pero además también creo que lo más fuerte fue cuando ya estando en terapia, yo tenía a lo mejor 4 o 5 sesiones con Bogi, y me acuerdo mucho que un día en la noche, estando en cama, le digo a mi esposo, ya no puedo más, ya me cansé, ya no puedo más, ya hasta aquí porque el dolor, de verdad que el dolor es muy grande. Y me acuerdo mucho que él me abraza y me dice, oye, nada más te voy a decir una cosa, el día que quieras hacer algo, lo hacemos juntos. Y yo todavía le digo, ¿de verdad? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y me dice, sí, me estás diciendo que te vas a morir. Pero te estoy diciendo que lo vamos a hacer juntos. No me dejes aquí. ¿Qué pasó por tu mente después de eso? La responsabilidad de tener, en ese momento sí fue la parte de decir, de verdad hay tanto amor, de verdad hay tanta lealtad. La responsabilidad de tener la decisión de la vida de alguien es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y que además en ese momento, también debo de decirlo, estaba yo peleada con Dios. Y todo el mundo me decía, es que ¿cómo te puedes pelear con Dios? O sea, no, a Dios no se le puede decir por qué, a Dios no se le puede preguntar, no te puedes enojar, acércate, el tema de que fuera por suicidio, me decían, acércate y rézale. Pide perdón, que la perdonen y que no esté en el infierno. Más te enojabas, por supuesto. Claro, no, aparte de que más me enojaba, más me sumían. Claro. O sea, no había manera de que algo o alguien me dijera una palabra que pudiera decir, medio sales a respirar y si quieres te vuelves a hundir, pero por lo menos tomas aire. Claro. Y no lo había, en ese momento era hundirte y hundirte y hundirte más, no había una relación espiritual, no había esa parte, había mucho enojo, o sea, literal por todo había enojo. Y bueno, pues empiezo a tomar la terapia, empiezo a sanar. Y a la par, porque me contaste aquella vez que cuando pasa este pacto con Julián, que notas esta parte de, dices, hay tanto amor por mí, tanta lealtad, no, esa parte te tambala, o sea, te choquea. Sí. Y como que tal vez despierta esa poquita, algo de luz adentro. Sí, no, Bogi, sí, no, perdón, Moni. Fue la parte de decir, fíjate el contraste. Por un lado, la parte de decir, de verdad alguien te puede amar y te puede tener tanta lealtad. Porque en ese momento yo también reconozco que no sentía un valor por mí. Por supuesto. Entonces, te llega esa parte de decir, de verdad alguien tiene ese amor y esa lealtad por ti, que es capaz de decir, o sea, si te mueres, me muero, y lo hacemos juntos. Esa parte, pero por el otro lado también la responsabilidad de decir, ya traía encima la responsabilidad de mamá. Y luego la responsabilidad de mi esposo era como, espérense, o sea, con trabajos puedo conmigo, ¿no? O sea, con trabajos estoy tratando de buscar ayuda para mí
Incluso hoy lo veo y de repente lo platico y digo, ay, pues ¿por qué no buscaron ellos su ayuda, no? Pero lo digo hoy de relajo, pero creo que hoy entiendo que en ese proceso he aprendido muchas cosas. Una de ellas, primero, Boggy me decía, a ver, respira, a ver, ¿qué tal si paso a paso hoy pones un pie fuera de la casa y, De poquito. y lo esperas y hasta donde lo toleres y si no te regresas? Y entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. O sea, lo único que yo le decía a Boggy es que por favor ayúdame a salir de este lugar de oscuridad y de dolor, porque ya no puedo. O sea, literal, en ese momento no había. Y creo que eso es lo que hasta hoy me ha mantenido, Moni. Porque hoy les digo, cada vez que lo puedo platicar, les digo, yo no quiero regresar a ese lugar de oscuridad y de dolor. No hay día, indudablemente no hay día que las extrañe y ahorita les platico por qué. No hay día que no las añore tener, que no las quiera tener cerca, pero hoy sé que es por amor. Ya no es esa parte de dolor desgarrador que te quema, que te mata. No, ya no. Hoy es realmente por amor. Y bueno, pues empiezo ese proceso y Boggy me empieza a ayudarme a descubrir a Erika, a descubrir que Erika podía y merecía tener la parte de vivir, la parte de respirar, de poder comer, de salir a casa, de empezar a reconstruirse. Y entonces es la primera vez que Boggy me habla en ese momento de un rompecabezas. Y me decía, Erika, es que estás toda destruida, pero esto es como un rompecabezas, vas a ir encontrando las piezas. Y así como te lo estoy platicando en ese momento, yo decía, ay, sí, por favor. O sea, bueno, yo decía peores cosas, pero yo decía, ay, sí, por favor, ¿Cómo? ¿cómo? O sea, ¿cómo no te estás dando cuenta que estoy vacía? No hay Yo me ni acuerdo, piezas. yo me acuerdo que yo le decía a Boki, es que estoy vacía. O sea, respiro y vivo por inercia, pero no porque quiera hacerlo. Pero bueno, pues empieza todo ese proceso de reconstrucción, primero de ver las piezas y después de reconstrucción. Pero cuando empiezo a ver a Erika que había que sanarla desde niña, que había que ver todo un proceso que no me había volteado a ver yo, todo había sido a través de mi hija. Empezaste a verte a ti Empecé a verme a mí. y a cuidarte a ti. Empezaba, pero justo en ese proceso, al año y medio de que parte mi hija, parte mi mamá. Ok. Y bueno, pues me habla mi mamá, me habla, diario nos hablábamos después de la pérdida de Jime, diario nos hablábamos mi mamá y yo, pero justo 3 meses antes de que partiera mi mamá se separa un poco. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que la psicóloga dice que si tú y yo hablamos, diario nos lastimamos. Okay. Entonces vamos a empezar De a la dejar de psicóloga de tu tener mamá. la psicóloga de mi mamá. Ah, claro. Y entonces empezamos a dejar un poquito de alejamiento. Y bueno, pues mi mamá parte el 11 de junio y el día de mi cumpleaños, que es el 6, mi mamá me habla y me dice, oye, quiero ir a verte, quiero esto, pero se me complicó el carro, bla, 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 no voy a verte. Y el día 7 me habla mi hermano y me dice, oye, Erika, mi mamá dejó de respirar. Y ellos otra vez en Pachuca. Y le digo, bueno, y me dice, ya vamos en la ambulancia, otra vez de Toluca a Pachuca, llegamos ya más tarde y cuando llegamos, mi mamá tenía marcapasos y ya tenía muchas cirugías adelante y siempre habíamos, en el tema de que yo les platicaba que ella trabajaba en un nivel hospitalario, siempre habíamos platicado que nunca habíamos querido o decidíamos en nuestros cuerpos que nos ayudaran con aparatos. Y durante la pandemia de ver todo lo que era que te intubaban y eso, pues se hizo como más firme esa decisión. Entonces cuando llego al ISSSTE de Pachuca, me dice mi hermano, intubaron a mi mamá. Pero mi mamá ya con 4 cirugías de un marcapasos, con también muchas cosas de temas médicos, de mucho cansancio,
también de mucha tristeza. Y bueno, pues entro a ver a mi mamá y salgo y les digo a mis hermanos, oigan, mi mamá no quería que la intubaran. Y acuérdense que mi mamá nos dijo que si ella volvía a caer en paro, no quería una cardioversión, que es lo de las paletas. Sí. Que eso a mi mamá se lo hicieron en algún momento y decía que era muy, muy doloroso. Y entonces hablo con mis hermanos y me dicen, bueno, pues hay que solicitar que no firmar el documento de que no la, ya la entubaron, pero ay, no recuerdo la palabra cómo se llama, pero bueno, que no la reanimaran. Y entonces lo platicamos, pero nadie toma, o sea, nadie dice como doy el paso, ¿no? Para esto yo soy la de los hermanos, la del medio. Y pues tomo el papel, entro, pido el documento, lo firmo y cae ese peso, justo del que hablabas hace ratito, de que platicábamos, ¿no? De decir, tienes el control de tomar la decisión de que si vive o muere una persona, pero fíjate en ese momento la soberbia tan grande, de que si muere o vive una persona, no es cierto, no tenía el control. Nada más era firmar un documento. Hoy tengo que ponerle nombre a cada cosa para poderlo entender y visualizar así. Entonces, hoy nada más era firmar el documento respetando la decisión que mi mamá había querido. Pero para todos los demás era porque tienes el control de la vida de los demás. No es cierto. Nadie tiene el control de la vida de los demás. Hoy lo puedo entender de esa manera. Pero bueno, en ese momento fue sentir el peso. Mi mamá se agrava durante los días. Y entraban nuevamente, viene esa parte de que salían los médicos y te decían, salte, entra a despedirte de tu mamá porque está muy grave. Y entonces me acuerdo que yo ya tenía año y medio de terapia con Boggy, le hablaba a Boggy y le decía, oye Boggy, es que dice mi hermano que entra mi hermano y con mi mamá ella sí tiene reacciones y conmigo no, seguramente está enojada. Y otra vez volverte a cargar de todas las culpas, de todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente, y digo, sí lo digo con dolor, pero afortunadamente mi mamá cae en paro, pero cae en paro justo un día 11. No. Estaba esperando, porque además mi mamá no había día, Moni, no había día 11 que no estuviera en el panteón. Wow. Y justo cae en paro a las 12:30 de la noche, 1:45, a la 1 de la mañana yo le estaba marcando a Boggy, que hoy entiendo que yo le decía, yo no sé por qué en ese momento no te divorciaste, ¿no? Porque el que hubieras tomado la llamada de tu paciente, dije, bueno, le hablo, le digo, Boggy, no puedo respirar. O sea, ella estaba el ISSSTE de Pachuca está como a, no sé, 30 pasos de lo que es un bulevar muy grande en Pachuca de mucho flujo. Uh-huh. Y me acuerdo que en ese momento le digo, que no puedo respirar, estaba yo sola, además porque ya era en la madrugada, ya todos los demás habíamos decidido que se fueran a descansar, porque ya llevábamos 4 o 5 días en el hospital, ¿no? Y ahí es donde viene otra vez la idea de decir, ya partió mi mamá. Otra pérdida. Ya partió mi hija, ya partió mi mamá. ¿Ya qué hago aquí? Y en ese momento cruza por mi cabeza el cruzar el bulevar de decir, lo que puedan recoger no me importa, lo que queda de Erika no me importa, ¿no? Pero me vuelve a aterrizar mi esposo al decir, espérate, sigo yo aquí. O sea, yo me acuerdo, hoy lo veo porque todavía hay veces que él me dice, oye, voltea a verme. Sigo aquí. Él ha sido como la parte de aterrizarme en la tierra y en la vida, de decir, aquí estoy, o sea, acuérdate que aquí estoy. Y bueno, pues ya empieza otra vez ese proceso de pérdida. Entonces, venía de un proceso de suicidio, venía de un proceso de lucha por tu propia vida. Mamá, sí, y de volver a iniciar.
pero no sabía, no le había dado sentido hasta que empiezo a contarte mi historia y a voltear a ver a Erika que había tenido muchas pérdidas, muchos duelos no trabajados. Desde mi suegra, mi papá, hermanos bueno, mis cuñados, hermanos de mi esposo, luego mi hija, mi mamá y al mes de mi mamá, mi mejor amiga que había sido durante 28 años. Al mes exacto que fallece mi mamá, fallece Silvia y ella había sido mi mejor amiga durante 28 años. Y ya no sabía yo a quién marcarle. A quién pudiera apapacharte, porque además hoy lo puedo contar que durante ese proceso, lo platicábamos hace rato, la familia es un ejemplo. El día que fallece Jime, llega alguien y le dice a mi mamá, ay tía, es que lo siento mucho porque pues usted fue la que crió a Jimena. Como la parte de indirectamente de poner otra culpa sobre mí, sobre la parte de decir porque tú no estabas, porque la abandonaste por ella, por muchas cosas, ¿no? Y entonces a la par me empiezo a alejar de la familia, porque ese tipo de culpas, ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas no estaban haciéndome bien y no le hacen bien a nadie. Porque hoy que lo puedo platicar con muchas mamás y papás que tenemos este proceso, que hemos vivido el proceso de suicidio de nuestros hijos, siempre hay esa parte de carga de culpas, de etiquetas, de ay, échale ganas, que lo perdone Dios, que no esté en el infierno, ay, pero que no te diste cuenta, ay, pero que no sabías, ¿por qué la dejaste sola? ¿Por qué lo dejaste sola? Oye, Erika, ahorita pues en este proceso, que yo creo que sigue siendo proceso, ¿no? O sea, es un proceso pues largo seguramente. La terapia sin duda con Boggy te ayudó, te sigue ayudando, ¿no? Y te ha ayudado, pero ¿qué te da esa terapia? O sea, porque como dices, o sea, la muerte por suicidio yo creo que o sea, ha de ser algo que genera muchísima culpa, esta parte de estar en la oscuridad, ¿no? En esa visión de túnel, exacto, o sea, ¿qué te dio la terapia? A la par que empiezo a tomar la terapia con Boggy, empiezo a tomar la terapia con un doctor colombiano, con Jorge Carrasquilla. Él es un psiquiatra y hace un grupo de duelo por suicidio. Entonces, yo a veces lo platicaba con Boggy en las terapias porque yo les decía, por favor, que no sea el mismo Que día. no sé, ok. Porque yo terminaba muy, muy cansada. Y ya no era tampoco como el grupo primero. Y ya no era como el grupo primero, pero con Jorge empiezo a ver que él tenía mucho una frase que decía, el suicidio es solamente un punto negro. Okay. Ve todo lo que tienes alrededor. Y él siempre hace ese ejercicio de decir, a ver, en una hoja pon un punto negro y alrededor escribe todas las virtudes que tenía tu hija. Okay. Y entonces hoy empiezo a ver, incluso en algún momento de la terapia se lo digo a Boggy, la forma de irse de mi hija no define lo que fue su vida. Su vida fue mucho más, fue de verdad los 27 años que pudimos compartir juntas, fue lo mejor, el mejor regalo que Dios haya puesto en mi vida. Que la vida haya puesto en mi vida, que el destino haya puesto en mi vida, fue sin duda lo mejor. No hubiera, en algún momento, a mí me gustaba mucho escribir, siempre ha sido como muy de lectura, yo no soy nada de ejercicio, nada fitness, y era mucho de leer y escribir, y en algún momento, hace muchos años, creo que Jimé tenía 7, 8 años, cuando le había escrito una carta, y le decía, gracias porque en mi existencia tú has sido el huracán y el torbellino que movió toda mi vida. Y así fue, así sigue siendo, así yo creo que seguirá siendo, pero
en conjunto con la tanatología, con lo que aprendí con Jorge, con lo que llevé con Bogi, fue la parte de poderle ir dando sentido. Por un lado, Bogi era la parte de logoterapia, que hoy entiendo el concepto de logoterapia, que es encuéntrale sentido a la vida a través de ese vínculo y intégralo a tu vida. Entonces hoy puedo integrar a Jime en cada una de las cosas. Sí, de momento, como les decía ahorita y como seguramente se va a escuchar, se me hace un nudo en la garganta, pero trato de integrarla todos los días a mi vida, todos los días en la parte de decir, te extraño mucho, te quiero, pero pues hoy vamos por un día más. Y además esa ha sido como que la frase, no un día más, pero también a la par que fallece mi mamá y cómo la veo que se va deteriorando y cuando firmo ese documento y cuando la veo que por fin parte, cae en paro estando conmigo, me sacan de la habitación y me acuerdo que hay un médico que me dice, es que usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer, porque yo seguía peleada con Dios, déjame decirte. Y entonces él me dice, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Su mamá está en una situación muy grave y lo único que usted tiene que hacer es pedir por ella, acercarse y que ella la escuche. Y entonces en ese momento fue más mi amor por ella que me acerco y le digo, ma, ya es tiempo, te dejo ir. Vete, mi gorda te está esperando. Dios te va a perdonar. No hay nada que no me hayas dado como tu hija. No tenemos ninguna deuda. Vete tranquila, ma. Y ese cierre, Moni, de poderlo haber hecho con ella, hoy, a tiempo después, lo entiendo que me da el cierre también con Jimmy. Porque entiendo, con mi mamá visualicé la enfermedad, visualicé su deterioro y yo la amo más que el egoísmo de tenerla aquí sufriendo, seguirla viendo enferma. Y eso me hizo entender que si Jimé sufría tanto por la vida, tendría que dejarla ir también, porque es más fuerte el amor, tiene que ser más fuerte y más completo el amor que el egoísmo de quererla tener cerca, de palparla, de sentirla. Eso no quiere decir que no la extrañe, sí, sí la extraño, que no quisiera tocarla, sí, sí quiero tocarla, que en mis días más complicados sigo escuchando su voz, sigo escuchando ese Ma, tú puedes, tú vas a salir adelante, ten buen día, gracias por todo. Y ese mensaje es el que me hace que me levante, es el que me hace, pero que además también recibí mucha ayuda. Obviamente pues estaba Jorge, Jorge Carrasquilla, estaba Bogi, pero también un amigo en ese momento ve que la situación económica que estábamos viviendo Julián y yo, porque además literal, te lo juro, literal, no había otra cosa. Yo le decía a Bogi, me dan 100 pesos diarios de gasto y con 100 pesos yo tengo que comer, desayunar, cenar, comprar aceite, jabón, papel, o sea, lo que fuera haciendo falta en casa. Y entonces él ve esa situación y nos dice, mi esposo empezó a trabajar a los 8 años como carnicero, como tablajero. Y entonces él nos dice, oye, pues vamos a poner un negocio. Vamos a poner un negocio y hoy, fíjate cómo son las cosas. Hoy la conexión espiritual también con mi esposo, la relación con Dios, dice que él le oraba a Dios y que le decía, déjame tener un trabajo en el que pueda estar con mi esposo. Porque además durante ese proceso viene también nuestra, pues no restauración, nuestra conexión, nuestra reconciliación con Dios. Durante ese proceso, porque primero te decía yo, porque además también, fíjate, yo soy cristiana, Jimé nace en una iglesia cristiana, tocaba la guitarra, participaba ampliamente en la iglesia y cuando sucede esto, lo que yo más esperaba era que mi pastor en ese momento o gente de la iglesia
pues se acercara, ¿no? Y nos dijera, te ayudo. Y no, hace nuevamente también ese choque, porque alguien de la iglesia me dice, es que, Jimé no tenía a Dios en su corazón, por eso hizo lo que hizo. Okay. Y entonces otra vez te vuelven a asumir cosas que había como que te dijeran que te ayudaran a respirar. Parecía que no, que era como empezabas a salir y decías, no, vas para abajo otra vez. Y justo la persona que nos ayuda a ponerlo del negocio, él también es cristiano, y nos empieza a platicar de un Dios que yo no lo, o sea, a pesar de haber nacido en una iglesia cristiana, yo no lo conocía como esa parte no es el Dios que te castiga, no es el Dios que te pone pruebas, no es el Dios que necesita, como dicen, que manda a la lucha a sus mejores guerreros. No, no es ese Dios. Hoy entiendo que todo lo que es control sí es religión. Pero todo lo que tienes, todo lo que es la espiritualidad es como tengas esa comunión con Dios. No necesitas nada más que esa comunión con Dios. Entonces empiezo a reconciliarme también de esa parte espiritual, empiezo a reconciliarse con Dios, empiezo a orarle, empiezo a platicar con Él, empiezo a pedirle, a decirle, a ver, mira, a ver, me has dado todo, pero también me quitaste todo. Y el día, de verdad, que el día que me hinqué y le dije gracias, porque me has dado todo, pero también me has quitado todo, también ese día sané. Fue muy difícil, de verdad, muy, muy difícil hacer esa oración, pero... Y ese diálogo honesto. Sí, pero esa parte, justo de ese diálogo honesto, justo de esa reconciliación, porque además no nada más es trabajar, ahora sí que tu parte emocional, porque además a la par me dice, oye, tienes que leer tal libro, ¿no? Y entonces me acerca con el libro el hombre en busca del sentido y lo empiezo a leer y entonces empiezo a darme cuenta que no nada más era sanar mi mente, sino que también era sanar mis emociones, que también era sanar parte de mi cuerpo. Entonces empiezo a hacerme responsable realmente, pero empiezo a voltearme a ver, cosa que no me había vuelto a ver. Y fíjate qué chistoso, Moni, yo te lo había platicado. Ponemos el negocio y bueno, pues de verdad que a jalones casi me llevaban a trabajar en ese momento. Pero bueno, pues empezaba a haber cierta tranquilidad porque, bueno, pues al menos teníamos diario que comer, las cosas empezaban a fluir de mejor manera. Pero en un momento, un vecino, el cliente que tenemos, una vecina del negocio que tenemos, voltea hacia abajo y le dice a mi esposo, oiga vecino, como que ya le tiene que comprar zapatos a la vecina, ¿no? Ah, sí. Y llevaba yo los zapatos rotísimos, o sea, rotos, rotos, pero no era, digo, no me sobran los pares, pero no era porque no los tuviera, sino porque también estaba yo en ese proceso de abandono. O sea, Ni cuenta te habías dado. Sí, no, o sea, no me interesaba. Claro. O sea, yo me podía poner calcetines rojos si quieres y pantalón morado y no me importaba. O sea, nada más era creo que me vistiera, ¿no? Sí. O sea, todavía era como ese proceso de sobrevivir, pero no de vivir, no de voltearte a ver, no de... Estabas como en modo automático. Claro, entonces todavía no encontraba yo ese sentido, no veía esa parte de conexión. Todavía no veías las piezas de rompecabezas. Así es. Y entonces, pero sí tenía muy claro cuando Boggy me decía, ponte la máscara de oxígeno. Cada vez que te lastime algo, que veas que va a ser una situación, ponte la máscara de oxígeno. A ver, yo quiero, por favor, porque es bien importante, la gente luego no va a entender, puedes platicarle a la gente lo que significa ponerse la máscara de oxígeno. De oxígeno. Bueno, que le explique Erika, a ver, ahorita que está en su historia. ¿Cómo entendiste esto de la máscara de oxígeno? Cada vez que tenía como una decisión difícil, un momento duro, tanto de tristeza como de ansiedad, como incluso de quererme morir, de todo, era como tómate un respiro, espera, no pienses, o sea, o piensa a lo mejor, pero ponte esa parte de respirar y de tranquilizar un poco el momento. O sea, no era piénsalo de qué vas a hacer, sino tómate tu tiempo, apapáchate tú un momento.
Entonces era la parte de protección, es la parte, no era, es la parte hasta cierto punto de protegerte, de apapacharte, de decir, espera, espera, o sea, se están acelerando las cosas, ponte tu máscara y tómate un tiempo. Claro. Entonces, así era, ya en ese momento ya no dolían tanto las críticas porque seguía habiendo críticas de gente que se va enterando en el momento o que, por ejemplo, también te voy a decir, en el negocio donde empecé a trabajar con Julián, bueno, que pusimos, no había día que también yo no llorara. Entonces, si no llegaba alguien y pues veía, obviamente, creo que la primera impresión pues, era ver feo a mi marido, ¿no? Como la parte de decir quién sabe qué le está haciendo, o cómo la está golpeando, o no sé, que se imaginaba, claro. ¿no? Y, y no darle, era ponte esa máscara de oxígeno, o sea, hoy no me importa lo que piensan los demás. Esa parte sí también me quedó muy clara, porque hoy yo puedo ir caminando y voy hablando. Y la gente piensa que voy hablando sola. No, no es cierto, no voy hablando sola, voy hablando con mi mamá, voy hablando con Jime, estoy hablando conmigo misma. Ya eliges que escuchar, ¿no? Ah, si sí, no te claro. hace bien, se desecha. Ah, pero ya puede haber ese filtro, cosa Claro, que antes no los, había. era lo primero que Y entraba. hoy caminas acompañada, primero de ti misma. Porque el trabajo más fue segura, ese también, es la máscara de oxígeno. El oxígeno para ti misma, como en el avión, que dices, no puedo ayudar a otro, no puedo ver a otro si no te pones tú primero la mascarilla. Así Entonces, es tú primero para que puedas empezar a poder ver a los demás, para que puedas ver tu parte de posibilidad. Porque fíjate, tú cuando empezaste también hablas del proceso de vivir, que aunque la vida te confrontó con la muerte, con la pérdida o con dejar partir, o sea, finalmente también te confrontó con tu proceso de tomar tu propia vida. Y que además Y la valentía que has tenido para tomar ese proceso de vivir. Y eso fue los hilos que fuimos jalando de los pedacitos de vida que sí había en esa oscuridad. Cuando tapas todo, oscureces todo. Pero finalmente, ¿cómo fuiste hilando esos pedacitos de luz, ¿no? Y que además esos pedacitos de luz, pero también fíjate que no hay nada como voltear a verse, justo lo que les decía. Yo no me había volteado a ver. O sea, no sabía de verdad, tengo muy presente que en algún momento íbamos, por ejemplo, íbamos de compras cuando la situación estaba bien, estaba la gorda, íbamos de compras y yo les decía, ah, ¿qué necesitan? Ah, pues una blusa, zapatos y esto. Y primero era mi hija, mi esposo y si quedaba algo para mí. Pero no me había volteado a ver. O sea, no tenía esa parte de amor por mí. Y hoy entiendo también esa diferencia de que mucha gente te dice, ¿cómo puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo? Sí se puede, pero es un amor diferente. Hoy también entiendo ese rompecabezas del que hablábamos cuando me decías en la terapia, cuando yo le decía es que estoy vacía, y me decía, no, estás rota. Y yo le insistía y le decía, no, estoy vacía. Y me decía Boggy, no, estás rota. Hay muchos pedazos de ti que vas a tener que ir acomodando y vas a ir integrando. Y en ese momento yo no lo entendía, No podías no verlo. podía ver. Pero bueno, pues fallece primero entonces mi suegra, luego fallece mi hija, luego fallece Tu mi mamá. amiga, fallece mi mamá. Y durante todo ese proceso culmina con el suicidio nuevamente de otro miembro de la familia muy cercano, que bueno, pues respeto a ellos, no digo su nombre, pero nuevamente es acercarte a esa situación, vivirla, Revives lo revives tuyo. todo el proceso y Aunque me imagino que lo ves diferente porque ya tienes todas estas nuevas herramientas, tienes sí, otra visión de la vida, no sé. ¿Lo ves diferente? sí se ve diferente, pero sí te duele. Por supuesto, ¿no? O sea, obviamente te vuelve a doler en el alma
Y es ahí donde te das cuenta, porque además hoy entiendo que esas piezas de las que decía Bogie, las vas acomodando, llega un recuerdo y le vas dando un sentido. Okay. Y eso yo no lo había entendido, no lo podía visualizar. Te doy un ejemplo, hace ratito antes de esta charla lo platicaba con Bogie, porque además sigue siendo mi terapeuta, y lo platicaba con ella y le decía, increíblemente a 3 años de la partida de mi gorda, 2 años y medio de terapia, eh, pude hacer las paces con una parte de salud de Jimé. Le decía que muchas veces en terapia me dijeron, Jorge, Bogie, me decían que tenía que decirle a Jimena porque estaba enojada. Y al principio yo no podía. Yo decía, ¿cómo le voy a decir que estoy enojada con ella? Si No quiero. no quiero, o sea, no puedo. O sea, si ya no está, no puedo. Y con el tiempo, bueno, pues lo empecé a hacer, le empecé a decir, oye, sí, sí estoy enojada porque me dejaste. Oye, sí estoy enojada porque me dolió. Oye, sí estoy enojada porque rompiste mis sueños. No. Porque además yo te imaginaba vivir contigo todos los procesos de tu vida. Yo sí quería ser abuela. Yo sí quería cuidarte embarazada. Yo soñaba con ser abuela en ese momento. Yo quería verte triunfar. A mí me encantan los animales, los elefantes sobre todo. Y ella me decía, mamá, cuando yo trabaje vamos a ir a ver a los elefantes. Y yo le decía, estoy enojada porque no cumpliste esa promesa conmigo. Entonces, eh, ya se lo empiezo a decir, lo empiezo a escribir y empiezo a sanar esa parte, pero poco. Y hace apenas le decía hoy que apenas una semana, platicando con alguien, me decía que ya es maestra, que se le había caído un chiquito y se le había fracturado. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo ya viví ese proceso con Jimena, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y me hizo recordar que como a los 7 8 años Jimena se fractura. La mandamos a la escuela con el yeso, le quitan el yeso, regresa a clases y le digo a la maestra, no puede salir a educación física. Y la sacan a educación física, pero eso fue entre 9 y 10 de la mañana. Y se les cae y se les vuelve a refracturar. Pero no me avisa. Me la entregan a la 1 de la tarde que salía de la escuela con el brazo refracturado. Y justo cuando me hizo recordar esa parte en la noche que ya estaba en casa y que lo estaba viendo, fue la parte de decir, oye, Jimé era muy tolerante al dolor, era muy fuerte. Haberse aguantado a esa edad con el brazo así y así. Y entonces es donde está ese rompecabezas, donde empiezas a acomodar las piezas, de decir, no le puedes decir que no se esforzó, no le puedes decir que no fue fuerte, porque sí lo era, sí lo fue hasta el último momento, hasta donde ella pudo Dios. Y es ahí donde entonces hago las paces nuevamente con ella, de decirle, gracias, gracias porque hasta ahí pudiste llegar, gracias porque hasta ahí me permitiste ser tu mamá. Pero justo todo ese proceso lleva hoy la parte, como tú dices, de ver ese tipo de situaciones, de autorregularte, porque además también volteas a verte, pero pierdes el piso. O sea, piensas que como ya te volteaste a ver, solamente tú puedes tener la razón, solamente tú puedes sentir, solamente tú puedes muchas cosas. Y no es cierto, también la demás gente vive y siente de diferente manera y es muy válido, como tan válido es lo que uno siente, solamente es la parte de empatía. Pero dentro de ese proceso también hoy entiendo que todo mi enojo, que todas las pequeñas circunstancias tienen que llegar a llevar a ver a la gente que hay responsabilidad y que debe de haber educación y que debe de haber empatía, porque hay dos cosas muy importantes que quisiera platicarles. Una de ellas es que Jimé el día que se suicida estaba en una clase, estaba en línea, estaba tomando en línea una clase y ella tenía dos monitores
en uno toma la clase, porque recuerden que les dije que era plena pandemia. Y en otra estaba su otro monitor donde iba haciendo anotaciones y eso. Y entonces, cuando me avisan que se suicida Jimena, que llegamos a casa, que empezamos a ver si había dejado algo, si había dejado alguna nota o algo, vemos que estaba todavía grabando la clase y la empezamos a escuchar y se oye en plena clase cuando ponen el buscador cómo hacer un nudo de ahorcado. Y alguien le contesta. Y él no va a aguantar. ¿Y sabes quién le contesta? Su maestro. Y se deja de oír la voz. Y se desaparece de la cámara. Entonces, hoy entiendo que el tema del suicidio tiene que ser tocado, tiene que ser hablado. Mucha gente todavía piensa que hablar del tema del suicidio es como contagioso, que es como, ay, si tú le dices a alguien más, es que mi hijo se suicidó y quieres platicar con la gente joven o con los adultos, piensan que es darles ideas. Y no es cierto, tiene que haber el tema de educación, tiene que ver el tema de conocimiento, información de decirle, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó esto. Pero a la par, y creo que lo más importante que quisiera recalcar es que debe de haber profesionales de la salud, pero que tengan realmente honestidad y profesionalismo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con una psicóloga, justo en el segundo intento que tuvo Jime, me dice, oye, cada vez que tu hija te diga, se quiere suicidar, bromea. O sea, cámbiale el tema y bromea con la situación. Y Jime sí me avisó, porque Jime sí me dijo, oye, ma, vamos a hacer la suicidación. Y yo le dije, oye, ¿y qué? ¿Lo quieres hacer el domingo? ¿Lo quieres hacer entre sábado? ¿Lo quieres hacer? Ah, por favor que no sea un día festivo porque me lo echas a perder, pero tampoco entre semana porque no me vas a dejar trabajar. Y entonces bromeaba con esa parte. Hoy lo veo que no todos están capacitados para tocar ese tema, no todos tienen la responsabilidad de poder tener en sus manos la salud mental de alguien que pueda ser responsable de su vida misma. Y creo que eso es lo más importante. En su momento ese video, ese audio dura como 3 horas, por eso tenemos clara la hora en que partió Jiménez. Pero yo quería, o sea, yo fui a la escuela, yo traté de estar en la escuela, de conocer a ese maestro, porque toda mi ira, todo mi coraje se basaba en él. Por supuesto. Pero hoy lo veo que por más que esté enojada, no era su responsabilidad y no podía hacer nada. Pero sí hay la parte de decir que deben de tener capacitación para tener cierto nivel de contención en los jóvenes. Hoy, todo este tiempo, creo que la información más básica es habla con tus jóvenes, detecta ciertos cambios, busca ayuda. El psicólogo no es porque estés loco, es porque necesitas encontrarles nombre y lugar a cada sentimiento. No te van a decir qué vas a hacer porque al fin y al cabo el que tiene que hacer el trabajo es uno. El psicólogo te puede decir, oye, ¿sabes qué? Necesitas trabajar, como tú decías, a lo mejor en el autoestima, voltearte a ver, pero él no lo va a hacer. A lo mejor te lo hace entender, porque además también ni siquiera te lo dicen directamente, o sea, te llevan así como de la mano, como de decir, hoy porque no hacemos el ejercicio de verte en el espejo. Pero la chamba le toca a uno. Sí, claro. Entonces, esa parte creo que es lo más importante, es otra de las cosas que coincidimos muchos de los padres que ahora platicamos es que tratamos, como en mi caso, de echarle la culpa a alguien más. Pero cuando ya pasa el tiempo, las culpas todas se te regresan.
como que te las vuelves a poner, ¿sabes? Y algo que entendí con la logoterapia es, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Claro. No es fácil, tiene un proceso de perdón, de conocimiento, de muchas veces de haber llorado, de muchas veces haber leído, de muchas cosas, pero hice lo que pude. Hoy estoy convencida de eso. Hice lo que pude con la mejor intención, con el amor que tenía. A lo mejor para los demás no fue suficiente, a lo mejor va a seguir habiendo gente que te diga no lo hiciste, va a seguir gente que te diga te culpo directamente o indirectamente. Pero tú sabes mejor. Pero hoy es esa parte, Moni, justo esa parte de decir, tienes que aprender a escucharte a ti, a conocerte a ti, a ponerte esas piezas en tu lugar, esos recuerdos. Hace el 3 de mayo, después de veintitantos años estar juntos, yo siempre digo mi esposo, pero bueno, hoy más, después de veintitantos años decidimos casarnos y al estar buscando los documentos para hacer el proceso legal, encontré dos cartas que yo le decía a Boggy que ya había leído. Una de ellas era, Jipe sabía perfectamente que no nos habíamos casado y en algún momento cuando hicimos planes, me acuerdo mucho que ella y mi mamá se habían ido a buscar vestidos y hacer como preparativos, pero por algo se había detenido la situación. Y entonces me escribe una carta y me dice, Ma, te doy permiso de que te cases y te voy a ayudar y te voy a felicitar y cosas así que justo cuando nos íbamos a casar fue como el cierre, ¿sabes? Como el regalo. Un beso de ella, ¿no? Sí, Yo a creo. nosotros. Ese día nos abrazamos y fue la parte de decir, Ay, sí, qué lindo. es el regalo de nuestra gorda. Y la otra carta que encontré es una que decía, Ma, tú siempre vas a poder conmigo. Creo que ella sabía que yo siempre voy a poder con ella, con su amor, con su recuerdo, con su existencia, con el tiempo que quiso compartir conmigo, yo se lo agradezco mucho. Me hizo falta, obviamente, si quisiera tener más, obviamente, pero siempre va a estar ahí, siempre la integro. Y otra de las cosas que quisiera decirles también y contarles a los demás es que no permitan que nadie decida sobre ustedes, sobre su dolor, sobre su trascendencia, sobre su vida, porque todavía hay gente que se me acerca y me dice, oye, es que de repente a mí se me sale decir, no, pues es que la recámara de Jimmy así, o su ropa, o sus cosas. Y hay gente que te llega y te dice, ay, pues es que ¿por qué no te has deshecho de todo? Eso es tormentoso. La tanatología dice que te deshagas de todo. No, no es cierto. Respeten el proceso de cada uno. Cada uno va a ir teniendo sus espacios para tener esos desapegos. Y nótese que hoy ya puedo usar términos que antes no usaba. Pero esos desapegos, y si en algún momento aprendió de la mejor. y si en algún momento no los quieres dejar ir y son tus tesoros, son tu vínculo para tener ese espacio donde puedas llegar y ver sus cosas y ver su ropa y decir, sí, gorda, te extraño, te amo, pero sigo aquí. Oye, Erika, te hice esta pregunta la vez que platicamos, a ver qué respondes hoy. ¿Qué significó para ti el haber dado el sí a tu hoy marido en ese momento? Porque pues ya los planes ya estaban, ¿no? Y por X o por Z no se concretaban, pero en el presente diste el paso, ¿no? Ya un poco bendecida hasta por Jime. ¿Qué significó para ti hoy darle el sí? Darle el sí fue hacer real el compromiso que tengo con Julián de vivir como se presenta la vida. Y de vivir, ¿no? Sí, justo de vivir, porque ya no hay
creo que también hasta cierto punto los grupos tendrían que ser también responsables de decir, está sufriendo, no la voy a tener en un contacto con el más allá. Tengo que tenerlos o ayudarles o enseñarles a tener un contacto con el más acá, como decía Bogi, ¿no? Siempre me decía ese contacto porque hubo un momento que también te platico, Moni, que en los grupos decían, ay, es que llegó la mariposa, es que me encontré una pluma, es que no sé qué, Mensaje. y eso me hacía tener un enojo conmigo, porque yo decía, sí, mi gorda está enojada. No llegó la mariposa conmigo. No llegó la mariposa conmigo, no llegó la pluma, no la sueño. Ay, sí, claro. Entonces está enojada, no me puedo despedir de ella, Otra está culpa enojada. más. Otra culpa más que yo me ponía sola. O sea, no me la ponía Jimena, no me la ponían los demás, me la ponía yo sola, porque decía es que no la sueño, porque esto, porque el otro. No, esa vulnerabilidad en la que nos encontramos, hay que tenerle mucho cuidado a las personas que están pasando por un duelo. Por eso es la parte de decir, cuando me invitaron, me hicieron favor de invitarme, es la parte de responsabilidad de decir, tu duelo es único, nadie te va a decir cómo lo vives, en el proceso vas a ir aprendiendo, pero por favor, protégete en esa vulnerabilidad de querer tener el contacto con los mediums, con las estafas, con la parte de decir, o sea, es, ya no está, no está. Hoy respeto mucho la parte espiritual, fíjate. Esa parte a mí me causaba... Con la que mucho, estabas enojadísima. Con la que estaba enojada. A mí en un principio me causaba mucho coraje esa parte, mucha culpa. Porque decía, yo no recibo una pluma, no llega la mariposa. No, sobre todo tengo muy presente lo de la mariposa y te vas a reír ahorita porque en el lugar en el que trabajamos actualmente es una carnicería, tenemos ventiladores y no estamos cerca de muchas plantas o de algo. Y hace como un mes estábamos sentados, acabábamos de comer Julián y yo, y entra una mariposa. Para esto déjame decirte que tenemos toldo, o sea, muchas cosas que además Bogi también siempre me decía, eres, o sea, sobrepiensas las cosas, porque yo tengo que encontrarle un, valga la redundancia, un sentido. Si no le encuentro sentido, lógica para mí no existe. Entonces, hoy lo veo que en ese momento acabamos de comer, estábamos todavía sentados y estábamos esperando que llegara algún cliente, ¿no? Y de momento entra una mariposa blanca a la carnicería, nos volteamos a ver mi esposo y yo, lloramos. Ay, mira, se me puso la cara. Y lo primero que hicimos fue el ventilador apagado. Que no se vaya la mariposa. Y fue de verdad. Y ya entendiste a las mamás. Sí, pero ahora ya las entiendo, pero ¿sabes por qué? Porque hoy es la parte de conexión, Bogi. Claro. Ya no es decir, o sea, por eso te digo, ya las entiendo, sí, ahora me río de la mariposa, sí. Pero qué lindo fue que llegara la mariposa. Qué lindo fue, pero también hay que tener esa parte de decir, no puedes estar en función o vivir en función de que te lleguen esas señales, Bogi. Fue muy lindo, sí. Fue un momento, porque además después lo platicamos mi esposo y yo, en ese momento nos volteamos a ver, llorando los dos, porque los dos dijimos, es nuestra gorda, claro. pero ya no vivo en función de eso, ya no vivo en función de que llegue la mariposa. Fue un momento lindo, quisiera volver a vivir, sí. Pero no espero, o sea, no vivo en función de que eso pase. Porque además también te decía, hice las paces con Dios. Pero también, ojo, hice las paces con Dios a mi modo. Ah, se está bien. A mi modo, en la parte de decir, como te decía, no es el Dios que te castiga, no es el Dios que te manda pruebas. Todo lo demás es religión. Mi parte de espiritualidad es con mi Dios, es poderme acercar. Y a manera de que tú te acerques con Él, a manera de que leas la Biblia, si lo haces, vas a ir encontrando, creo que la parte, creo que sin duda podríamos decir que es también uno de los mejores libros de psicología, porque te habla de todo, te habla desde la parte de poder
tener metas de sí a la vida, de pórtate bien y te irá mejor simplemente, ¿no? De ser buen ser humano. Entonces, hoy sí es mi conexión con Dios, pero a mi manera, la digo yo, porque es Claro. de decirle a Dios, ya entiendo que no me castigaste. Wow. Esa parte creo que es, ya entiendo que no me castigaste. No, y sabes que aparte esta, al final la conexión con Dios y con Jime ya es también a tu manera, tal vez no es la mariposa, tal vez es la planta, y es como en todas partes, ¿no? Y yo creo Sí, que finalmente también, yo creo que has encontrado las bendiciones, ya no estás viendo bajo el Exacto. ojo oscuro del castigo, sino que realmente aquí hay un trabajo donde tú te responsabilizaste con tu libertad, elegiste tus signos, tus formas, se respetó el proceso y parte del proceso cúspide, claro, que es de espiritualidad, ¿no? Que es esa tridimensionalidad de la que nos habla Víctor Frank, que somos cuerpo, mente y espíritu, pero todo eso vino ya al final, ¿no? Y también, ahorita que te decía Moni, de ese sí que le diste a Julián, ese sí que le dijiste a Jime, tú estabas convencida en ese momento. Fue un momento para ti muy íntimo de decirle a la vida un sí muy simbólico, muy grande, que represente el amor, pero era el cúmulo de muchísimos sí, que yo creo que desde la terapia número 1 empezaste a decir, parecía que no se veía, pero siempre había un sí, que esa es la parte que tiene la logoterapia, ir viendo lo que sí va sucediendo, aunque sea algo, una rendijita de luz. Y él Entonces, como, perdóname, él sí a la vida a pesar de todo, ¿no? O sea, y poquitos, me encantó esa parte así es. que tú le decías, a ver, un pasito, lo que sea que puedas, ¿no? O que Exacto, sí, porque es ir ahí voy, respetando el proceso, la los tiempos, comprensión, su tiempo, la forma como ella iba pudiendo resignificar, pudiendo encontrar valor, ¿no? Y toda esta parte donde, ¿cómo empiezas a decirte que sí en muchísimas cosas? Porque esta parte también de tu negocio, de la carnicería, cómo batallabas para comer y hoy tú tienes un negocio que tiene que ver con la alimentación y me recuerdo que Erika me mandaba una foto pequeñita de la carnicería y luego otra ya iba más amplia. O sea, realmente te costaba tomar y se fue había... dando permiso, ¿no? Exacto. Y se fue dando permiso también hasta demostrármelo. Claro, Porque era por pedacitos iba mostrándome todo lo que sí iba pudiendo hacer, ¿no? claro. Entonces, ha sido un trabajo de 2 años y medio, pero un trabajo donde tú empiezas y dices el proceso de vivir, fíjate, porque pudiera, no nos quedamos en la muerte, sino en la vida que te dio Jime, en todas esas charlas, conversaciones existenciales que tuvimos donde rescataste el amor, esa parte donde te decía mamá que querías estudiar y que ella te decía hazlo. Entonces hoy también que estás considerando también hoy retomar tus estudios, o sea, todo el ser posible que había para desplegar en Erika, hoy está pudiendo empezar a hacer, empezar a florecer. ¿Y cómo te sientes desde ahí, Erika? bien. Sin duda, viendo, escuchándolo, escuchando mi propia voz, escuchando el acompañamiento que he tenido de ustedes, pero sobre todo viéndolo en una perspectiva, dices justo lo que tú decías, ¿no? Un pasito a la vez, o sea, una rendija de luz y luego se convirtió en un rayito y luego se convirtió quizás en un destello y así fue poco a poco. Hoy, contestando muy contundente a tu pregunta en la parte de decir, ¿qué significó dar el sí? Sí a la vida, sí a mi compromiso de querer hoy vivir, de querer disfrutar, de querer acompañar, de querer educar, de querer enseñar, de querer amar, de muchas cosas que en su momento no me había dado permiso. No, no las contemplaba. Para mí, mi existencia era en función de los demás. Yo era feliz a través de los demás, pero nunca había sido feliz por mí misma. Y porque a lo mejor nunca habías tenido el permiso
ni esta parte de replantearme esto que tiene la logoterapia del llamado, de un llamado superior a desplegar el potencial que vienes a esta tierra también a dar, ¿no? Entonces, hoy estás en una posición no solo de tomar, sino de dar. Y que además, pero aparte de dar, Boggy, creo que sin duda yo te decía hace ratito, o les decía hace ratito de la Biblia, y decía, ¿cuántas veces hemos escuchado la parte de decir, ámate a ti mismo como amas a los demás, o ama a los demás como No, te lo amas a hemos ti escuchado mismo? muchísimo. En el concepto en el que, porque digo, lo puedes decir al revés o de diferente manera, pero ¿cuántas veces lo hemos escuchado, pero no nos los podemos aplicar? Claro, pero Porque, ahí no lo puede, a veces no se puede aplicar porque hay que ampliar y darle zoom al amor. Y ese también fue un trabajo en la terapia, darle darle esa dimensión a todos esos actos de amor que sí le diste a tu hija, que tu hija sí te dio a ti, que tenías de Julián, que tenías de tu mamá. O sea, cuando uno filtra desde la autotrascendencia, uno empieza a poder sentir que es merecedora del amor porque lo estás pudiendo ver. Y eso es una de las maravillas que tiene la logoterapia, porque finalmente fue el modelaje de ese hombre llamado Víctor Frankl que nos da ese ejemplo donde filtras la vida a través del amor y a través de que tu existencia tiene que tener un sentido y esa búsqueda desde el proceso, uno desde el despertar de conciencia, o sea, el despertar de conciencia, perdón, empieza con esos sí, con esos pequeños sí, porque uno no se puede amar cuando no ha recopilado el amor y cuando no hay quien nos muestre ese amor. Digo, evidentemente yo hace mucho tiempo también, a mí alguien me enseñó ese camino de todos los sí que me había dado la vida, de todo el amor que sí me había dado la vida en mis familiares, y de hacer todo ese recuento autotrascendente y es así como uno va pasando. Por eso te decía, uno toma y después puede dar. Tú has así tomado es. y hoy tú también estás en posición de dar, ¿no? Y que además, fíjate que justo ahorita decías, ¿no? La parte de poder dar, creo que la responsabilidad más grande es esa, es dar. O sea, ya no es lo que recibes, porque ya te diste cuenta que ya lo tenías. O en mi caso yo ya lo tenía, pero no lo había, no me lo había, no me había permitido verlo, no me había permitido sentirme yo. Entonces, hoy la parte de decir, puedes dar, pero puedes dar a mayor plenitud, puedes dar la parte de decir, yo te decía hace rato, yo era feliz en función de los demás y hoy que lo repito digo, qué barbaridad. Oye, pero fíjate, y hoy al final estás dando también, nos estás contando tu historia para dar a los demás, logras Exacto. transformar ese dolor y ponerlo al servicio, pero al servicio de los otros. Al final también ves a los otros, o sea, pones lo tuyo para los otros, para que Claro. los otros, tal Tomen vez el conciencia. camino, sí, tomen conciencia y tal vez su camino no sea tan o encuentren la paz un poco más rápido, ¿no? Al final, porque tú les cuentas tu historia, tu experiencia, lo que te sirvió, lo que no te sirvió, dices aquí muy claro, por favor, ojo en esto, ojo en aquello, ¿no? O sea, al final todo eso ayuda a los demás. Y que además, fíjate que justo una de mis páginas de redes sociales se llama Por Ser Hoy Tu Voz, A ver, Jime. dila para que te sigan. Por Ser Hoy Tu Voz en TikTok, así la tengo. Y justo es eso, desde que la puse, la creé, fue así, Por Ser Hoy Tu Voz, Jime. Por la parte de decir que alguien tiene que darle voz a esa parte de decir, papás, cuiden a sus hijos, háblenlos, validen sus emociones, cuídenlos, apapáchenlos, estén constantes, pero antes de esa situación también sánense ustedes para poder Sí, sanar a porque los si demás. no sanan, pues no hay manera de No poder. hay manera de poder. Por eso vuelve la 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 mascarilla mascarilla de mascarilla de oxígeno, oxígeno. claro. Entonces, oye, esa parte, alguna vez escuché a alguien que decía que la terapia tenía que ser como la canasta básica. Sí. Y muchos creo que hoy ya entendemos ese concepto. La salud mental tiene que ser
una parte diaria de nosotros, diario, creo que diario tenemos que decir, hoy sí a la vida, hoy sí hoy voy a trabajar con, a lo mejor puedo decir con flojera, pero sí con entusiasmo. Hoy yo te decía, no hay día que yo no hable con ellas en algún ratito y que yo les diga, aguante todavía un poquito más, tengo tarea aquí. Ya no es la parte de decir, por favor, llévenme, sino es la parte de decir, aguántenme, tengo tarea aquí. En algún momento estaremos juntas. Hoy la parte de poder decidir, de decir, este espacio lo quiero así, con estas fotos, lo quiero así, con esta ropa, lo quiero así, con esto. Y ya no dejar que los demás pusieran más peso sobre mí, sino que sea yo la que pueda decidir, pero ojo también con esa autorregulación, ¿no? Con la parte de no sobrepasar a los demás o que los vayas a lastimar. Hoy hay gente que llega y me dice, ay, es que la semana pasada platicaba con alguien y me decía, es que usted sabe que la tanatología dice que tiene que regalar todo. Y yo decía, me quedé así, gracias. En otro momento le hubiera dicho unas de cosas que no se imaginan, ¿no? Porque hubiera sido, bueno, ¿y qué le importa? O sea, no es su espacio, no es la parte, ¿cómo quieren que arranque algo que es mi vida, que pertenece a mi vida y que siempre va a pertenecer a mi vida? Y que a lo mejor no van a entender que es un vestido, no van a entender que es una ropa, que es algo de alguna manera físico, pero que esa parte es lo que te mantiene, es como tu último contacto, ¿sabes? Hoy entiendo que no va a regresar, lo sé. Hoy entiendo que tocar su vestido no es tocarla a ella, también lo sé. La, la mente, la lógica me lo dice, pero el sentimiento, el corazón de poder tocar un vestido con el cual se graduó en la primera carrera y decir que yo la vestí, que yo la ayudé a vestirla, que yo la ayudé a arreglarse, a maquillarse, es recordar ese momento de decir, valió la pena. Justo una de las cosas, fíjate que una de las cosas que Jorge me preguntó, que no me acuerdo si en la segunda o tercera terapia, que me dijo, a ver, Erika, si hoy ya estás aprendiendo a ver el sufrimiento de tu hija, si Dios te dijera, te regreso a Jimena tal y como ella se fue, ¿dirías que sí? Y esa pregunta me la hizo hace año y medio, 2 años. Y yo dije, no. Y me dice, ¿por qué? Y le dije, porque si ella estaba sufriendo tanto, yo no quiero verla sufrir de nuevo. Prefiero ser yo la que sufra. El amor tan grande. El amor, eso fue hace 2 años. Si hoy me vuelven a hacer esa pregunta, les diría rotundamente no. Porque hoy entiendo que el amor, como tú dices, que el amor tiene que ser más grande. Sí, sí sigo llorando, sí, papás, mamás van a seguir teniendo días malos. Una parte que creo que he aprendido es la parte que ya sé, que a lo mejor una canción, que a lo mejor un momento, que a lo mejor una comida, cualquier situación te va a hacer recordar y te va a causar esa nostalgia, pero ya no es ese dolor que te acaba. También decirle a los papás y a las mamás que se puede volver a vivir. Mucha gente piensa que a partir de que entierras a tu hijo, enterraste tu vida. No, no es cierto. Se puede volver a vivir. Vives de diferente manera, pero se puede volver a vivir. Yo con eso me quedo, de verdad. Con el amor es más grande y se puede vivir, se puede volver a vivir, de verdad. Erika, no tengo palabras para agradecer el que hayas venido a contar tu historia, la historia de Jime. Se los había dicho que es muy conmovedora, de verdad. Yo literal me estuve con la lágrima todo el episodio, pero de verdad se siente tu tranquilidad al hablar, tu paz al hablar. Yo había platicado contigo hace, no sé, ¿qué sería que platicamos con ella? Bueno, como 2 años, yo creo. Como un año, Como cuando un estábamos año viendo medio de la poner creación. grupo. Ajá, y antes en algún filosofar en línea. Ok. Y
Oye, qué bárbaro, o sea, hablan, Tiene incorporada todas las pues, palabras de la logoterapia. hablas la logoterapia, vives la logoterapia, que es lo más importante. Así que de verdad te agradezco yo de corazón y yo me quedo con eso, ¿no? Con él se puede vivir a pesar de. Se puede vivir. Yo también me quedo con eso. Estoy muy agradecida por la invitación. Muchas gracias. Ojalá de verdad con que toquemos un alma y pueda entender que se puede vivir de esa manera, con eso es suficiente. Para mí eso es más que suficiente. Es la parte de decir que el amor tiene que ser más fuerte siempre. Que parece algo, un sueño que nos vendieron de Disney, romántico. Cliché, no parece, sí, pero sí es. Pero es real, o sea, es real, el amor siempre puede con todo. Yo con eso me quedo y con el agradecimiento siempre de mis ciento y tantas sesiones. Sí, sí. Busquen, decirle también a la gente que busquen Ayuda. siempre ayuda, pero que busquen ayuda que sea profesional y si ya buscaron ayuda y hay algo que no les lata, que siempre la intuición es básica, que te des la vuelta y que siempre estén atentos a la parte de salud mental. Mil gracias, Moni. Gracias también por escucharme. Gracias por invitarme. Bobby, ¿con qué te quedas? Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerte que me hayas permitido acompañarte, acompañarnos por estos 2 años y medio del proceso de tomar la vida. Porque yo creo que eso ha sido tu proceso realmente, donde has tenido mucha valentía, mucha entrega, mucha disciplina, una búsqueda incansable, eres una buscadora, sí es cierto que ha habido un acompañamiento donde realmente las dos hemos evolucionado, pero realmente tu búsqueda es incansable. Yo creo que la mayor satisfacción es saber que hoy vives con sentido y que hoy vives con plena conciencia también de esta meta te has unido con Jime también por dar voz a la salud mental, por dar voz a la vida, por dar voz a que merecemos vivir disfrutando también la vida, tomando la vida, todos estos pequeños procesos, como dices, tan importantes que a veces parecen superficiales, desde los tenis, desde el estudio, o sea, que dices, no, o sea, todos esos procesos, hoy estás conectada con ellos, hoy estás conectada con la vida, con tu trabajo, esos son esos valores de creación, esos haber vuelto un valor esta experiencia. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo por formar parte de tu evolución. Espero, como dices tú, tocar un alma, aunque sea, y con eso ya todas nos damos por bien servido. Gracias por escucharnos una vez más, los esperamos en nuestro próximo episodio. Síganos en nuestras redes, sigan a Erika en sus redes y nos vemos el próximo episodio.